Bien, buen día. Buen día a todos los que están incorporando al curso de literatura. Hoy hablaremos sobre el regionalismo. ¿Ya? Estamos 21 de noviembre. Poco a poco se está terminando el mes. Nos acercamos a diciembre, Navidad, Año Nuevo. Después 2021. ¿Qué pasará en el 2021? Bien, así que empezamos. Regionalismo. A ver, regionalismo proviene de la palabra, recuerda, ¿ya? Eh, la región, ¿no? Proviene de la palabra región, provincia. Así que el regionalismo lo que busca es transmitir la problemática que está en la región, ¿no? Que sucede en la región, que sucede en las provincias. De ahí proviene esta concepción del regionalismo, ¿ya? Entonces, son obras que te muestran problemática respecto a una región, ¿no? Respecto a la región, a la provincia. Entre ellas, ¿qué problemáticas podemos encontrar? La problemática sobre la tierra, ¿no? ¿A quién le corresponde la tierra? Al campesino, al terrateniente, al gamonal, a la empresa minera. Se enfrentan entonces sobre la tenencia de la tierra. Así que va a haber un problema que los regionalistas van a empezar a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué cuestionan? Porque muchas veces el gamonal, el terrateniente o las empresas mineras van a utilizar diferentes estrategias para usurpar estas tierras, ¿no? Para lograr obtener más y más tierras y dejar al campesino en la miseria, ¿no? En la única opción que solamente ser esclavos de estos terratenientes. Por eso, esta literatura va a enfrentar política e ideológicamente a través de la literatura esos componentes o esas denuncias, ¿no? Que se presentan. Primer punto, problemática sobre la tierra. Ejemplo, la obra El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. También vamos a encontrar esta noción de civilización versus barbarie, el enfrentamiento entre la civilización que muchas veces está representada por la ciudad, ¿no? El progreso, y la barbarie que en algunos casos se constituye la provincia, ¿no? Pero lo nefasto, ¿no? De estas nociones, la corrupción, ¿no? Entre otros detalles, ¿ya? Aunque esta corrupción en realidad está ceñido por la ciudad, ¿no? Son males de la ciudad que han llegado a la provincia y que han desbaratado los valores de la provincia, ¿no? Así que ya la provincia que ha estado influenciado por esos elementos de la ciudad empiezan a generarse una decadencia, ¿no? Civilización versus barbarie, el enfrentamiento entre Santos Luzardo y Doña Bárbara. ¿En qué obra? ¿Recuerdas, no? La obra de Rómulo Gallegos, la obra Doña Bárbara. Recuerda que Rómulo Gallegos es el máximo exponente de esta producción literaria llamado regionalismo. Por aquí ya se siente el espíritu navideño ya, efectivamente. Tercer punto, hombre versus naturaleza. El ser humano se enfrenta a la naturaleza constantemente. En el regionalismo la naturaleza es agreste, es amiga y a su vez enemiga, ¿no? Por eso que el ser humano tiene que domar a la naturaleza porque si no la naturaleza puede destruirla. El regionalismo va a utilizar un narrador tradicional. ¿Qué quiere decir? Narrador tradicional. Narrador, ¿ya? Omnisciente. Narrador tradicional, narrador omnisciente. Recuerda, narrador omnisciente. Narrador tradicional, narrador omnisciente. El narrador que lo sabe todo, ¿no? Por eso que es un narrador tradicional porque se habla desde la época antigua, ¿no? Se utiliza este tipo de narrador, ¿ya? Y en el caso del regionalismo también se va a utilizar este tipo de narrador, narrador omnisciente. La narración es lineal y cronológica, ¿ya? Tú dirás, profesor, pero estamos en el siglo XX. Y quiere decir que ya en el siglo XX la vanguardia está presente. ¿Por qué estos autores no han utilizado técnicas vanguardistas como de pronto la narración fragmentada o el narrador múltiple? ¿Por qué de pronto no? Lo que sucede es que los regionalistas que conviven con los vanguardistas no van a utilizar estas técnicas novedosas porque quieren los regionalistas que los lectores
puedan entender a cabalidad este tipo de novelas. En cambio, utilizando estas técnicas va a ser un poco más difícil para los lectores, porque el narrador, o mejor dicho, el autor regionalista, busca centrar su producción a lectores de clase media y de clase baja. ¿Qué quiere decir? A los lectores que de pronto por primera vez van a enfrentar un libro, una obra. Así que imagínate, un lector que por primera vez va a enfrentar una obra, le pongan a leer una novela experimental, no va a entender de pronto, ¿no? Le va a ser muy difícil, ¿no? Comprender toda esta historia. Por eso que los regionalistas desean no utilizar estas técnicas novedosas porque desean llegar a los lectores de clase media o de clase baja. El uso de la verosimilitud tiende a ser creíble esta historia, tiende a ser lo más creíble. Por ello se van a insertar coplas llaneras, se va a insertar las costumbres de estos pueblos que se están representando. Lo verosímil, aquello que intenta ser creíble. Se rescata lo positivo de las provincias. ¿Ya? Recuerden esos detalles. A ver, por acá nos dice qué significa la barbarie. Ya, la barbarie es los elementos que están fuera de la civilización. ¿Ya? Esa es la barbarie. Quiere decir, elementos que están fuera de la razón, de la civilización, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo también elementos irracionales. Esa es la barbarie. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto Doña Bárbara representa ello, porque Doña Bárbara va a utilizar todo lo nefasto para obtener su beneficio, ¿no? Va a utilizar la corrupción, la seducción, ¿no? El miedo, todo ello para obtener más y más tierras. Esa es la barbarie. Aquello que está más allá del entendimiento de la razón, lo irracional, las emociones, todo ello, todo lo nefasto, ¿no? Y bien, rescatan lo positivo de las provincias. ¿Qué quiere decir? Que los regionalistas van a utilizar, ¿no? Estos recursos de la narrativa para mencionar, para hablar respecto a estas nociones de la provincia. Vamos a ver que dentro de esta literatura, que es una manifestación política e ideológica, los regionalistas van a buscar unificar a Hispanoamérica, ¿ya? Busca unificar a Hispanoamérica. ¿Y por qué unificar Hispanoamérica? Porque se dan cuenta que Estados Unidos se está convirtiendo en una potencia y tarde o temprano Estados Unidos va a querer invadir países hispanoamericanos. Por eso que los regionalistas desean que los hispanoamericanos sean conscientes de tener un enemigo común y también sean conscientes que estos países tienen que unificarse, tienen que unirse, ¿no? Para luchar contra un posible invasor. También buscan lo nacional en las provincias, por eso que se rescata lo positivo de las provincias más el progreso de la ciudad para de pronto desarrollar esta noción nacionalista.
Hay una dimensión alegórica dentro de las obras. Se utiliza diferentes elementos de la realidad para representar algunos elementos abstractos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Doña Bárbara se utiliza mucho los nombres, ¿ya? Con un sentido alegórico. Santo Luzardo, santos, luz, recuerda, que proviene de la civilización. Doña Bárbara, Bárbara, barbarie, ¿no? Mr. Danger, el peligro imperialista. Así que a través de los nombres también hay un sentido alegórico que se demuestra estas características del regionalismo. Entonces, recuerda, el regionalismo lo que busca es manifestarte los problemas que suceden en las provincias, ¿ya? Por ello, la narrativa va a ser fundamental. Muchas novelas van a transmitir esos detalles. Es una manifestación ideológica y política, y dentro de sus representantes podemos encontrar a, por ejemplo, La lucha del hombre contra la naturaleza, la obra Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La vorágine de José Eustacio Rivera. En el caso del ciclo que corresponde a la Revolución Mexicana, porque también este problema en México se da producto, ¿no?, de la Revolución Mexicana, y hay una problemática en la provincia en torno a ello. Por eso que se toca el tema de la Revolución Mexicana con la obra Los de Abajo de Mariano Azuela. Es una gran novela, Los de Abajo, te recomiendo, es una gran novela épica. El ciclo del indigenismo andino, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y Guasipungo de Jorge Icaza, ¿no? Así que tenemos estas representaciones en la narrativa regionalista. Ahorita vamos a mencionar un poco de Doña Bárbara para pasar al indigenismo, que es nuestro punto principal. Doña Bárbara. El tema central de Doña Bárbara es la civilización versus la barbarie, ¿no? La lucha, el enfrentamiento entre civilización y barbarie. Dentro de las técnicas que se va a utilizar un narrador omnisciente, narrador en tercera persona. Va a prevalecer el lenguaje popular porque los personajes provienen de ese lugar. También vamos a encontrar el amor como poder regenerador, y la corrupción de funcionarios va a estar integrada por Ño Pernalete, ¿no?, que va a representar la corrupción. A ver, en el caso de Doña Bárbara, hay una historia respecto a las haciendas. Antes, la hacienda dentro de este punto se llamaba Altamira, y producto del enfrentamiento entre familiares, se va a dividir por Altamira y La Barquereña. La madre de este personaje, la madre de Santo Luzardo, va a querer que de pronto Santos vaya a la ciudad y pueda estudiar en la ciudad y olvidarse de todos los problemas que habían entre sus familias, ¿no? Así que ya ha pasado varios años, Santo Luzardo ya es joven, quiere retornar al fondo para lograr vender Altamira, ¿no? Porque quiere ya olvidarse de todo esto, quiere vender Altamira, así que quiere retornar a la villa para poder encontrar cómo está esta hacienda y poder venderlo. La obra empieza justamente en este punto, ¿no? Cuando Santo Luzardo retorna para ver cómo está Altamira y venderla. Cuando llega, se va a dar con la sorpresa que el pueblo está pasando una etapa de penuria, ¿no? Porque hay una cacica llamada Doña Bárbara que infunde miedo a todos y que a su vez quiere invadir poco a poco y obtener Altamira como de lugar. Y lo que en algún momento se llamó la Barquereña, ahora se llama el miedo. Así que Doña Bárbara es propietaria del miedo. Santo Luzardo va a hacer lo posible para enfrentar a Doña Bárbara.
no va a utilizar todos los elementos de la civilización. Mientras que doña Bárbara va a utilizar todas las expresiones de la barbarie para lograr sus objetivos. Doña Bárbara tenía una hija llamada Marisela, que no la cuidaba, ¿no? La había expulsado, así que Marisela estaba en la calle y solamente podía sobrevivir gracias a a las demás personas que le daban comida. Santo Luzardo se compadece de Marisela, la lleva a su casa para que pueda ser educada gracias a su familia. Doña Bárbara insiste, lucha, se enfrenta con Santo Luzardo a través de sus capataces, pero no logra vencerlo, ¿no? Mr. Danger aparece, se une a Doña Bárbara y juntos van a querer destruir a Santo Luzardo. Aún así, no lo logran. Doña Bárbara, cuando se encuentra con Santo Luzardo, ni bien ve a Santo Luzardo, le hace recordar a un amor anterior. Doña Bárbara se enamora, pero a pesar de ello, Doña Bárbara quiere obtener todo este fundo, ¿no? Toda Altamira. Seduce a Santo Luzardo, sin embargo, Santo Luzardo no cae. Doña Bárbara se molesta, ¿no? Que una persona lo haya rechazado, nadie lo había rechazado, ¿no? Así que Doña Bárbara insiste en destruirlo. Marisela se ha enamorado de Santo Luzardo. Santo Luzardo también, en parte, de Marisela. Pero Santo Luzardo quiere que Marisela no esté en este conflicto entre Altamira y el miedo, por eso decide que es mejor que se vaya a la ciudad para que siga sus estudios, ¿no? Así que Santo Luzardo está triste porque ya no va a poder ver a Marisela, se van a despedir. Doña Bárbara recuerda que, furiosa, logra entrar a este lugar. Mr. Danger ha sido expulsado por el pueblo. Doña Bárbara, con una especie de escopeta, va a querer matar a Marisela, pero luego, al ver el rostro de su hija, tan plácida, no tan alegre, recuerda ella cuando era joven, cuando tenía esa dicha, ¿no? De estar con una persona que quería, así que decide no matarla y que Marisela logre cumplir sus objetivos, logre ser feliz como ella no pudo ser. Así que doña Bárbara desaparece. Antes de desaparecer, da una carta a Santo Luzardo indicándole que el miedo le va a ser heredado a Marisela y que la cuida mucho. Marisela y Santo Luzardo, por tanto, se van a unir. Quiere decir que Altamira y el miedo se unen en uno solo, lo que en algún momento fue una sola hacienda. Eso entonces es Doña Bárbara, ¿no? Así un resumen rápido porque tenemos que seguir con el indigenismo. Ahí nos estamos dando cuenta de esta noción del regionalismo. Recuerda que Doña Bárbara es la síntesis del pensamiento regionalista, ¿no? Marisela, que es hija de la barbarie, o sea, hija de Doña Bárbara, producto de la civilización de Santo Luzardo, de la educación, va a poder regenerarse. Por eso que Marisela es llamada la barbarie regenerada. Es lo positivo de la provincia. Se rescata lo positivo de la provincia y junto con la civilización hay una unidad. Ahí está el tema del nacionalismo, ¿ves? Y el pueblo se logra dar cuenta del problema, se logra dar cuenta del enemigo, que es Mr. Danger, y el pueblo expulsa al peligro imperialista. Entonces, Doña Bárbara es una novela que sintetiza todo este pensamiento regionalista. ¿Ya? Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Todo quedó claro, ¿no? Espero que sí. Aquí tienes un pequeño fragmento de la obra Doña Bárbara. Muy bien, todo quedó claro, así que avanzamos. Ahora viene el indigenismo. Claro, el amor como poder regenerador. Uno, Marisela, se regenera poco a poco, no ama a Santo Luzardo. Y en el caso de Doña Bárbara, recuerda que ve a Marisela y este amor, ¿no? Maternal surge, ¿no? Al ver a Marisela que está feliz y contenta al lado de Santo Luzardo, logra surgir el amor maternal y decide que su hija sea feliz y ella no, ¿no? O sea, el amor logra regenerarnos.
Indigenismo ahora. Estamos en la década del 20, del siglo XX, en el caso peruano. ¿Qué sucede? ¿Qué características encontramos? Primero vamos con el contexto, ¿no? Recuerda que el indigenismo aparece en la década del 20, ¿ya? Pero hay un antecedente. En 1909 se da la Asociación Proindígena. Claro, Fresley, el amor regenerador también se ve en Crimen y Castigo, efectivamente. Ujú. La Asociación Proindígena de Pedro Zulem va a ayudar a estas comunidades a enfrentarse a los gamonales, ¿no? Por la tenencia de la tierra, ¿ya? Así que vamos a encontrar esa característica dentro, bueno, como un antecedente a la llegada del indigenismo, ¿no? El indigenismo va a estar en este contexto del gobierno de Leguía, ¿no? Recuerda que el gobierno de Leguía está entre 1919 a 1930. Justamente en ese contexto se da la ley de conscripción vial que al final recuerda que va a ser un exabrupto, ¿no? Porque solamente los campesinos van a ser los que van a tener este trabajo forzoso, ¿no? Ahí te das cuenta que el Estado oprime incluso al indio, ¿no? Luego ya vendría grandes obras como las de Ciro Alegría, las de Arguedas, pero en ese transcurso también estará presente la obra de Luis Barcarce, por ejemplo, Tempestad de los Andes, o la obra de Mariátegui, Los Siete Ensayos, o la obra de Uriel García, El Nuevo Indio, ¿no? Y sigue avanzando el contexto porque aparece el tercer militarismo. En ese contexto también sigue desarrollándose el indigenismo. Así que el indigenismo está en los años 20, 30 y 40. Década del 20, década del 30, década del 40. ¿Ya? Ese es el indigenismo. Es un movimiento cultural, no solamente literario. Abarca otras expresiones artísticas, tanto la fotografía, ¿no? Hay fotografía indigenista, el cine, ¿ya? La literatura, la pintura. Así que hay una manifestación global, ¿no? De esta visión indigenista. ¿Qué características tiene el indigenismo? Revaloración de la cultura andina. Se revalora la cultura andina, se revalora al campesino, se humaniza la figura del campesino, o sea, el personaje se humaniza. No hay una visión paternalista, ya se eliminó esa visión paternalista que dejaron González Prada y Clorina Mato de Turner, ¿no? Así que ya no hay una visión paternalista, más bien hay una humanización del campesino, se revalora las costumbres, se revalora la cultura andina. Hay una lucha frontal contra el gamonalismo. Se habla sobre la problemática de la tierra. Se utiliza un narrador omnisciente, una narración lineal. Se rescata mitos, leyendas, cantos en quechua. Bien, eso es lo que hace el indigenismo, ¿ya? ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas quiénes son los precursores del indigenismo? Vamos a ver los comentarios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? No, no, Ciro Alegría no, es un representante Ciro Alegría. Precursores, claro, efectivamente, González Prada, Clorina Mato de Turner. Muy bien. Son los precursores, recuerden, ¿ya? Ellos tenían una visión animista, ¿no? Perdón, una visión paternalista, ¿no? Veían al indio como un ser indefenso, ¿ves? Recuerda la visión paternalista, ¿no? En cambio, en el indigenismo ya no hay esa visión paternalista. Bien, representantes del indigenismo, López Albújar, con Cuentos Andinos,
¿ya? López Alburra con Cuentos Andinos, se dice que él es el iniciador del indigenismo. También tenemos a Ciro Alegría, que representa el norte andino del Perú, Escorza, que representa la parte centro andina del Perú, y Arguedas, que representa la parte sur andina del Perú. En el caso de Manuel Escorza, es un autor que pasa del indigenismo, pasa a ser un autor ya neoindigenista, ¿ya? Un autor neoindigenista. Muy bien, esos son los representantes, ¿no? Vamos a empezar entonces con Ciro Alegría. Recuerda, Ciro Alegría tiene obras como La Serpiente de Oro, obras como Los Perros Hambrientos. Esta obra que te habla sobre Simón Robles, ¿no? Y sus perros, entre ellos Huanca, Hueso, Pellejo, entre otros. Y producto de la sequía, muchos de estos perros van a tener que ser expulsados para no comer el ganado, ¿no? Y habla sobre la historia de estos perros. Los Perros Hambrientos de Ciro Alegría. Pero también tiene una novela épica, El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno, esta novela tiene como narrador aquella voz en tercera persona, el narrador omnisciente. Hay una lucha frontal contra el gamonalismo. Recuerda que es una novela también de denuncia, ¿no? Que se denuncia las atrocidades del gamonalismo. Se representa a la comunidad como un espacio de fraternidad, ¿ya? Se utiliza regionalismos, la oralidad, hay una visión épica y el tema central es la lucha por la tierra. Recuerda, el tema central es la lucha por la tierra, ¿no? Otros temas, la justicia al servicio de los gamonales, al servicio de los que tienen poder. Este gamonal puede estar representado por Álvaro Amenábar. Hay sabiduría popular también presente en Rosendo Maki. La corrupción de funcionarios, muchos de ellos van a estar al lado de los gamonales. Rosendo Maki representa la tradición, Benito Castro la modernidad. Son dos alcaldes de la comunidad de Rumi. Si de pronto no has escuchado esta obra, no te preocupes, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen. Mira, acá tienes un esquema. Ahí está. El mundo es ancho y ajeno. Todo, ahí está todo, ¿no? Todos los elementos principales, obviamente. ¿Ya? El escenario principal, la comunidad de Rumi. Es el escenario principal, la comunidad de Rumi, ¿no? A ver, ¿qué sucede con la comunidad de Rumi? Esta comunidad es próspera, ¿no? Tiene como alcalde a Rosendo Maki, pero en un momento determinado aparece, ¿no? Una citación. Le están indicando a la comunidad que tiene que desalojar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que desalojar? Porque estas tierras les corresponde a Álvaro Amenábar. La comunidad dice, pero ¿cómo es posible? Álvaro Amenábar, ¿qué ha hecho él? ¿Él acaso es propietario de estas tierras? Es imposible. Los propietarios han sido mis padres, mis abuelos, todos hemos estado desde mucho tiempo acá. Álvaro Amenábar no tiene nada que ver. Además tenemos documentos igual que nos respalden. Por eso que dicen a Rosendo Maki, hay que buscar la manera de enfrentarlo. Rosendo Maki le dice, sí, la ley nos favorece, así que vamos a enfrentarlo a través de las leyes. Contratan a Bismarck Ruiz, un abogado, pero al final Bismarck Ruiz, que había indicado a Rosendo Maki que este juicio lo iban a ganar sí o sí, porque era imposible que Álvaro Amenábar logre conseguir sus intereses, al final Bismarck Ruiz va a traicionarlos. ¿Y por qué? Porque Álvaro Amenábar va a lograr corromper a Bismarck Ruiz. Y no solamente a él, sino a otros funcionarios. Así que por más que intentaban la comunidad de Rumi, ellos trataban, ellos se unían para pagar a Bismarck Ruiz, ¿no? Todo lo que tenía que hacer. Cuando se da el litigio, cuando se empieza a dar este enfrentamiento, al final, desgraciadamente, la ley va a estar a favor de Álvaro Amenábar.
por la corrupción. Ahí nos da a entender que de pronto no interesa en cierta medida las leyes, sino el poder, ¿no? Álvaro Amenábar tenía el poder. Si la ley se hubiese hecho como se debería de hacer, Rosendo Maki y la comunidad no hubiese tenido problemas. Pero Álvaro Amenábar utiliza todos los elementos posibles para obtener legalmente recuerda, esta comunidad como suya. Pero es ilegítimo, ¿no? Bien, entonces la comunidad va a tener que ser desalojada, así que han perdido y la comunidad va a tener que marcharse a la meseta del Ñanañahui. Rosendo y los demás, al ver la meseta, que es un lugar inhóspito, muchas rocas, aunque cerca hay una laguna, deciden la comunidad unirse, buscar la manera de lograr adecuarse en esta meseta. Hacen trabajos unos y otros para poder alcanzar una cierta estabilidad, ¿no? Mientras tanto, Álvaro Amenábar está feliz y contento porque tiene esta gran comunidad de Rumi, estos grandes pastizales. Los animales de la comunidad de Rumi, como conocían muy bien, ¿no?, el lugar donde podían comer, bajaban de la meseta a la comunidad y se iban a estos lugares para poder comer, ¿no?, estos pastos y también algunas plantas. Pero Álvaro Amenábar llama a sus capataces y atrapan a estos animales y los ponen dentro de sus corrales. Rosendo Maki exige a Álvaro Amenábar que devuelvan esos animales, pero Álvaro Amenábar le dice: disculpa, pero esos no son tus animales, son míos. Rosendo Maki dice: ¿cuáles son tuyos? Ellos han bajado, devuelven. Pero Álvaro Amenábar le dice que no. Además, es imposible saber qué animales de quién. Capaz tú me das un animal malherido o enfermo y yo te doy un animal con más fuerza. Rosendo Maki le dice que obviamente los animales que ellos tenían, la comunidad tenían, sabían a quiénes pertenecían porque ponían estos sellos, ¿no? Álvaro Amenábar igual insiste que no. Rosendo Maki está molesto porque dentro de estos animales que han estado en el corral también están los animales de él, ¿no?, y de la comunidad. Así que Rosendo Maki, molesto y furioso, decide romper este espacio para que los animales salgan. Lo atrapan a Rosendo Maki y lo llevan a prisión. Lo acusan de abigeo, de robar ganado. Rosendo Maki espera que la justicia esté a su favor porque él no ha robado, él está llevándose sus animales, así que espera que las leyes le favorezcan a él porque es inocente. En prisión va a conocer a Elfiro Vázquez, un bandolero. Elfiro Vázquez le va a decir a Rosendo Maki: quien debería estar acá en prisión soy yo, no tú. Tú no has hecho nada. Bueno, has enfrentado a un poderoso. Eso es, eso es un elemento muy, muy crucial, porque estás aquí. Más que eso, no. En cambio, yo he logrado, ¿no?, ser el terror de todos los hacendados, porque Elfiro Vázquez realizaba sus maniobras para robarle a los hacendados. Así que Elfiro Vázquez decide huir y le dice a Rosendo Maki: hay que huir, porque si te quedas te van a matar. Si yo me quedo también voy a morir. Ese día que se da el día de la huida, Rosendo Maki le dice que no va a marcharse, porque Rosendo Maki cree en la justicia y la justicia le va a decir a él que de pronto tiene que seguir, ¿no? A ver, por acá me dicen González Prada. Sí, González Prada es precursor del indigenismo, ¿ya? Así que Rosendo Maki se queda porque cree que la justicia va a estar a su favor, porque recuerda que no ha hecho nada. Sin embargo, Álvaro Amenábar recuerda que utiliza las leyes a su antojo, ¿no? Así que viene la policía, bueno, la Guardia Civil en este caso, ve a Rosendo Maki, no ve a Elfiro Vázquez, lo golpean a Rosendo Maki, incluso Álvaro Amenábar también golpea a Rosendo Maki, agarran una piedra, una gran piedra, y empiezan a golpear a Rosendo Maki en esta gran piedra hasta que rompen el cráneo, ¿no? O sea, lo matan salvajemente, cruelmente, lo asesinan a Rosendo Maki. La familia, perdón,
El pueblo se entera de la muerte de Rosendo Maki, no sabe qué hacer, desesperados, y más desesperado aún todavía, porque luego vendrá una nueva citación. Tienen que desalojar la meseta del Yanañahui. Para eso Benito Castro ha llegado a la comunidad de Rumi. ¿Quién es Benito Castro? Bueno, es el ahijado de Rosendo Maki. Rosendo Maki, conjunto con su esposa, que ya ha muerto, ¿no? Ellos cuidaban de Benito Castro, de este niño, porque había sido golpeado, ¿no? Por su madre y por su padre, y de pronto Benito ha huido. Así que Rosendo, al igual que su esposa, cuidaban de Benito Castro desde muy niño, hasta que Benito Castro se volvió adolescente, rebelde, ¿no? Ya joven, muy rebelde, y se marcha, ¿no? Así que Rosendo Maki constantemente pensaba en Benito Castro y pedía ojalá que no le pase nada malo a él. La cuestión es que Benito Castro ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a la comunidad de Rumi para encontrarse o reencontrarse con todos, pero se da con la sorpresa todo lo cambiado que está la comunidad de Rumi, se da cuenta de la situación de ser expulsado de la meseta del Ñañahui, así que el pueblo tiene que elegir a un nuevo alcalde y va a elegir a Benito Castro. Benito Castro, al enterarse de todo esto, ¿no? De toda esta historia, Benito Castro le dice a la comunidad, nosotros no debemos de marcharnos. ¿Por qué de pronto tenemos que irnos? ¿No? Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada en la tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Eso lo dice Benito Castro. De ahí proviene el título, El mundo es ancho y ajeno. El pueblo acepta, así que Benito Castro, junto con todos los que están en el pueblo, deciden, ¿no?, luchar para no ser desalojados. Álvaro Amenábar se da cuenta que ha asumido Benito Castro y que Benito Castro está buscando estrategias para que no puedan ser desalojados, así que Álvaro Amenábar decide traer a la Guardia Civil, ¿no?, como a la policía, algo así, ¿no? La Guardia Civil en ese tiempo. Así que trae a la Guardia Civil y le dice, bueno, le da una misión, desalojar a todos los comuneros de Rumi. Imagínate, ¿no? La Guardia Civil, la policía, ¿ya? Así que Álvaro Amenábar ha contratado a la Guardia Civil cuando la Guardia Civil se supone que debe de cuidar a todos por igual, pero también son corruptos, así que de pronto la Guardia Civil va con esos intereses. Llega entonces la Guardia Civil, Benito Castro y los demás se habían dado cuenta que ya estaba avanzando un batallón, así que algunos empiezan a traer diferentes cosas para lograr defender sus tierras. Y cuando llega entonces la Guardia Civil, ni bien ha llegado, empieza a haber una masacre. Así que empieza a empezar a disparar a quemarropa a todos los que están presentes, ¿no? Unos que otros caen, caen y caen muchos,
empieza a seguir la Guardia Civil a avanzar, ¿no? Esta comunidad empieza a matar a otros más, otros están huyendo, ¿no? Otros están agonizando, Benito Castro no sabe qué hacer, siguen defendiéndose, la Guardia Civil sigue avanzando, matan y matan a más personas, logran acribillarlo a Benito Castro, la gente está huyendo de uno tras otro, así que Benito Castro, con la sangre, ¿no? En el cuerpo, agonizando, va corriendo a su casa, ¿no? Empieza a llegar con la cara, las ropas y las manos rojas, se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida, ¿no? Está saliéndole sangre también a Benito Castro porque recuerda, ha sido herido y sin embargo sigue ayudando a los heridos también, pero él ha sido herido mortalmente. Así que cae frente a su casa llamando a su mujer con una voz ahogada. La masacre de Yaucán ha surgido en sus recuerdos. Marguicha, que se llama la mujer de Benito Castro, acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse, alcanza a decir el hombre rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y su hijo. Váyanse, váyanse. Marguicha le dice, ¿a dónde? ¿A dónde iremos? Implora Marguicha mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no sabe y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los náuseres continúa sonando. Así termina El mundo es ancho y ajeno, con una masacre, ¿no? Y Benito Castro indicándole a su esposa Marguicha junto a su hijo que se marchen, ¿no? Porque si no se marchan van a ser esclavos de Álvaro Amenábar o van a ser asesinados por la Guardia Civil. Así termina entonces la obra El mundo es ancho y ajeno. Recuerda que el final lo que busca es denunciar las atrocidades que hacen los gamonales. Ya recuerda eso. Se critica y se cuestiona, ¿ya? Al gamonalismo que destruye, aniquila las comunidades o que buscan tener diferentes elementos esclavos, ¿no? Bueno, Ángel, ¿qué te puedo decir? La historia es ficción, sí, pero refleja la realidad. Recuerda una característica del indigenismo. ¿Cuál es la característica del indigenismo? Es la verosimilitud. Aquello que se está desarrollando aquí es porque se ha realizado en la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas comunidades que han sido destruidas de esa forma. Rumi no existe, ¿no? En nuestra realidad, pero Rumi representa esas comunidades, ¿ya? Ah, el fiero sí, el fiero va a morir, va a morir cruelmente, y al igual que Rosendo Maki, al fiero Vázquez lo van a descuartizar, lo descuartizan al fiero Vázquez, ¿no? Y lo van a poner cerca de la comunidad para que se den cuenta, ¿no? Que luchar contra el hacendado, contra el gamonal, van a terminar de esa forma. Eso es verdad. Ujú.
Claro, efectivamente, ¿no? Los pobladores se enfrentan a una corrupción que es muy grande y no han podido lograr, ¿no? Liberarse de ello. Lo que pasa es que el indigenismo, lo que muestra el indigenismo son problemas del Ande, los problemas vinculados a estas nociones netamente andinas, ¿ya? Indigenismo, ¿no? Andinos. En cambio, el regionalismo te puede hablar del llanero, te puede hablar del mexicano, ¿no? Te puede hablar de el campesino. En cambio, el indigenismo no te puede hablar del llanero, por ejemplo, ¿no? Por eso que el regionalismo es una manifestación hispanoamericana, el indigenismo solamente de algunos países vinculados a lo andino. ¿A quién dijo el mundo es ancho y ajeno? Benito Castro. Benito Castro. Muy bien. Aquí tienes un pequeño fragmento de la obra. Bueno, eso es lo que hemos leído, pues, ¿no? Es lo que hemos leído de El mundo es ancho y ajeno. Es una novela, ya recuerda, muy épica, ¿no? Porque es el enfrentamiento, ¿no? La historia. Y recuerda que en el caso del indigenismo, bueno, esta novela tiene casi unos 540 páginas, así. Claro, Freddy, en el caso del indigenismo, el campesino se enfrenta, ¿no? A sus opresores directamente, no necesita de un tercero, ¿no? El tema central, la lucha, ¿no? Por la tierra. Recuerda que Álvaro Amenábar quiere tener la tierra de Rumi, quiere tener la meseta, así que todos enfrentan, ¿no? A Álvaro Amenábar con la intención de tener la tierra, pero al final recuerda que Álvaro Amenábar con todo el poder que tiene no lo logra. La lucha de la tierra, por la tierra. Ese sería el tema central de El mundo es ancho y ajeno. Como te digo, es una novela muy, muy buena, de Ciro Alegría, ¿no? Y una novela muy triste al final, ¿no? Así que te recomiendo, si te gusta leer El mundo es ancho y ajeno, 500 páginas, pero es un gran novelón, ¿no? Cleverson, yo también espero eso, ¿no? Espero que no lo sea con Michelle Alexander, ¿no? Si no, imagínate, ¿no? Bueno, Ángel, también, un producto Disney, imagínate, ¿cómo Disney va a poder lograr un final de este modo? Pues es imposible, ¿no? Bien, continuamos. Arguedas. Un hombrecito se encaminó a la casa hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, sus ropas viejas. El gran señor,
patrón de la hacienda, no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el Pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. «A ver», dijo el patrón, «por lo menos sabrá lavar ollas. Siquiera podrá manejar la escoba, con esas sus manos que parece que no son nada. Llévate esta inmundicia», ordenó al mandón de la hacienda. Arrodillándose, el Pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió al mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacía bien. Pero había un poco como de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. «Huérfano de huérfanos, hijo del viento de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza», había dicho la mestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban cumplía. «Sí, papacito, sí, mamacita», era cuanto solía decir. Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto y por su ropa tan haraposa, el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando los siervos se reunían para rezar el Ave María en el corredor de la casa hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al Pongo delante de toda la servidumbre. Lo sacudía como un trozo de pellejo, lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara, y así, cuando ya estaba hincado, le daba golpes en la cara. «Creo que eres perro, ladra», le decía. El hombrecito no podía ladrar. «Ponte en 4 patas», le ordenaba entonces. El Pongo obedecía y daba unos pasos a 4 pies. «Trota de costado, como perro», seguía ordenándole el hacendado. El hombrecito sabía correr imitando a los perros lanudos de la puna. El patrón reía de buena gana. La risa le sacudía todo el cuerpo. «Regresa», le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo del gran corredor. El Pongo volvía corriendo de costado. Llegaba fatigado. «Alza las orejas ahora, vizcacha. Vizcacha eres», mandaba el señor al cansado hombrecito. «Siéntate en 2 patas, empalma las manos». Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia modelante de alguna vizcacha, el Pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos cuando permanecen quietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándolo con la bota, sin patearle fuerte, el patrón derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillos del corredor. «Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El Pongo se levantaba a pocos y no podía rezar, porque no estaba en el lugar que le correspondía, ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los siervos bajaban del corredor al patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar después el patrón al Pongo. Y así, todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo Pongo delante de la servidumbre. Lo obligaba a reír, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde, a la hora del Ave María, cuando el corredor estaba colmado de toda la gente de la hacienda, cuando el patrón empezó a mirar al Pongo con sus densos ojos, ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía un poco espantado. «Gran señor, dame tu licencia. Padrecito mío, quiero hablarte», dijo. El patrón no oyó lo que oía. «¿Qué? ¿Tú eres quien ha hablado u otro?», preguntó. «Tu licencia, padrecito, para hablarte. Es a ti a quien quiero hablarte», repitió el Pongo. «Habla, si puedes», contestó el hacendado. «Padre mío, señor mío, corazón mío», empezó a hablar el hombrecito. «Soñé anoche que habíamos muerto los dos, juntos habíamos muerto». «¿Soñaste conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio»,
le dijo el gran patrón. Como éramos hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos los dos, juntos, desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. Y después, habla, ordenó el patrón, entre enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos, desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos, que alcanzan y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesando, creo, el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, Padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro Padre dijo con su boca: de todos los ángeles, el más hermoso que venga. A ese incomparable que lo acompañe otro ángel pequeño, que sea también el más hermoso. Que el ángel pequeño traiga una copa de oro, y la copa de oro llena de la miel de chancaca más transparente. ¿Y entonces? Preguntó el patrón. Los indios siervos oían al pongo, con atención sin cuenta, pero temerosos. Dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel, brillando, alto como el sol. Vino hasta llegar delante de nuestro padre, caminando despacio. Detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello, de luz suave, como el resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro. Y entonces repitió el patrón: ángel mayor, cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre, diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así, el ángel excelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito, todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste, solo. En el resplandor del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía, como si estuviera hecha de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón, y luego preguntó: ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menos valer, el más ordinario, que ese ángel traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que ya no valía, viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó ante nuestro gran padre. Llegó bien cansado, con las alas chorreadas, trayendo en las manos un tarro grande. Oye, viejo, ordenó nuestro gran padre a ese pobre ángel, embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo, de cualquier manera. Cúbrelo como puedas, rápido. Entonces, con sus manos nudosas, el ángel viejo, sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo, así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria, sin cuidado, y aparecía avergonzado en la luz del cielo, apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo concluye allí. No, padrecito mío, señor mío. Cuando nuevamente, aunque ya de otro modo, nos vimos juntos los dos, ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos también nuevamente, ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta qué honduras nos alcanzó, juntando la noche con el día, el olvido con la memoria, y luego dijo: todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes está hecho. Ahora, lámanse el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Bien, ahí tienen justamente el sueño del Pongo. Espero que hayan escuchado todo. Recuerda que Arguedas, a diferencia de Ciro Alegría,
va a mostrarnos las diferentes aristas de la cultura andina. Mientras que Ciro Alegría, recuerda que Ciro Alegría solamente nos muestra, ¿no?, este conflicto que tiene el campesino con el gamonal, con el terrateniente, por eso es una visión épica. Mientras que Arguedas nos muestra diferentes elementos, ¿no?, de la cultura andina. Tienes entonces El sueño del Pongo, que es un relato que Arguedas logra rescatar y lo plasma en este cuento. Y este relato va a tener diferentes versiones. Como es un relato oral que se transmite de generación en generación, lo vas a encontrar en diferentes pueblos con diferentes versiones, ¿no? Arguedas trae consigo una versión. Pero Arguedas tiene otras obras, también tiene El sueño, bueno, lo que hemos escuchado, El sueño del Pongo, también tiene el cuento Warmakuyay, por ejemplo, también tiene Arguedas el Zorro de arriba y el zorro de abajo, que es una novela póstuma, ¿no?, que se publica después de su muerte. Tiene también Toda la sangre, Los ríos profundos. Recuerda que a Arguedas se le llama el narrador bilingüe, ¿ya? O el autor bilingüe, porque escribe tanto en quechua como también en castellano, ¿no? Arguedas también va a rescatar, ¿no? Rescatar algunas canciones, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una de Arguedas. Mario Vargas Llosa, dicen algunos, se molesta mucho cuando se habla de José María Arguedas como el mayor escritor peruano, porque cuando se habla de Vargas Llosa se dice con justicia el mayor escritor vivo del Perú. Pero si consideramos vivos y muertos, habría que pensar en algunos otros, sobre todo en José María Arguedas, un hombre que lo hizo cambiar a uno en su mirada al Perú. Yo, como testigo y como lector, puedo decir que cambié mi mirada respecto del Perú leyendo a Arguedas. Yo tenía un concepto completamente distinto. Arguedas me lo hizo cambiar. Hay escritores que a uno lo hacen gozar, pero con Arguedas uno cambia para siempre. Y Arguedas se mató un día de 1967 con un tiro en la sien. Y siempre dijimos ¿por qué? Y nunca pudimos responder por qué. Y eso es uno de los grandes dramas del Perú. Carnaval del pueblo de Tambobamba, de la provincia de Apurímac. Tambobambino matatas, yawarmayo apamu. Tambobambino matatas, yawarmayo apamu. Tiya chayañas toy toscan. Hina chayañas toy toscan. Charango ñañas toy toscan. Diriti ñañas toy toscan. Palita y wipala, awipala, wipala, wipala, awipala, la, la, wipala, palita y wipala. Uyakus hampas nyari Wakailianyas wakasian Wailukus hampas nyari Yakilianyas yakisian Puncito llanta kawaspa, charango llanta ricospa. Diriti llanta kawaspa, hinacha llanta ricospa. Palita y wipala, awipala, wipala, wipala, awipala, wipala, wipala,
palita y pala. Condorriañas muy ucian, tambo bambino macaspa. Condorriañas muy ucian, tambo bambino macaspa. Mana con estarillo y aguarmayo zapato, mana con estarillo y aguaro zapato. Palita y huipala, 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 palita y huipala. Bien, ahí tienes también lo que hace Arguedas, ¿no? Inserta también elementos culturales como el canto, el huayno. En el caso de los ríos profundos, por ejemplo, vamos a encontrar esos detalles, ¿no? En los ríos profundos vamos a encontrar esos elementos que se incorporan a la historia. Hay algunos huaynos, ¿no?, que están en quechua, que se incorporan a la historia de los ríos profundos. ¿Ya? Bien. Entonces, los ríos profundos lo que busca es acercarse al mundo andino a través de los cantos, a través de la naturaleza, a través de las historias, ¿no?, poco a poco que se están manifestando, ¿ya? El narrador dentro de los ríos profundos es un narrador personaje, ¿no?, tanto niños como adultos. Ahora, ¿qué sucede? El narrador adulto tiene una visión etnográfica, o sea, el narrador nos va a decir las circunstancias, ¿no? ¿Por qué esta planta se llama de tal manera, etimológicamente, proviene de la palabra tal? Así que nos muestra todo eso, ¿no? Y luego, en un momento determinado, cambia a un narrador niño que tiene una mirada, pues, ¿no?, distinta al narrador adulto. Quien nos cuenta entonces la historia es Ernesto, pues, ¿no? El niño Ernesto. Hay una mirada animista que se cobra vida, ¿no?, a la naturaleza. Es una característica importante dentro de la literatura de Arguedas. También hay una mirada anticlerical. Una mirada anticlerical quiere decir un rechazo a las posturas de la iglesia, no necesariamente a la religión cristiana, sino a los funcionarios de la iglesia que utilizan el discurso religioso para sus propios fines. ¿Ya? Por ejemplo, también hay un pasaje donde está la Opa Marcelina, que es una niña que tiene problemas, ¿no? No puede expresarse, ¿no? La llaman la demente, la Opa Marcelina. Ella va a ser cuidada por los curas, ¿no? Desde muy pequeña, bueno, va a estar en este internado, y en unos pasajes se habla que los curas abusan de la Opa Marcelina. Como ella no puede expresar, no puede hablar, ¿no? Así que los curas se aprovechan de eso. O de pronto que los curas están a favor de los hacendados. Cuando se da este levantamiento de las chicheras por la falta de sal, el cura empieza a resondrar al pueblo, a decirle por qué se levantan contra sus amos si Dios ha dispuesto así, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo el discurso cristiano va a ser utilizado para fines no tan cristianos, ¿no? Por eso que se critica a esos funcionarios que utilizan ya ese discurso para el beneficio de ellos mismos, ¿no?
Doña Felipa va a ser el reflejo del plano maternal, va a ser un personaje muy importante para el niño Ernesto. Gracias a ella se va a acercar un poco más al mundo andino. Entonces, el tema central es la identificación del ser humano con el mundo andino, el vínculo de lo andino con el ser humano, ¿ya? Eso va a ser el tema dentro de la historia. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo para relatar la obra de los ríos profundos, pero aquí te he puesto algunos acontecimientos representativos de los ríos profundos de José María Arguedas. Sí, la obra que recibe muchas críticas va a ser Todas las sangres de Arguedas, ¿no? Muchas críticas. Pero es una de sus novelas más representativas, ¿ah? Es una de las grandes novelas que tiene Arguedas, pero en su momento va a ser criticado, ¿no? Criticado porque tienen otra perspectiva de ver la literatura, ¿no? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que imagínate, ¿no? Que un autor como Arguedas trate de sintetizar el pensamiento andino con el pensamiento occidental, ¿no? Con una mirada distinta, una narrativa distinta, ¿no? Vista por otros autores, así que creen que no es una obra literaria, que es una obra más bien ensayística, etnográfica, nada de literatura tiene. Así que empiezan a cuestionar eso, ¿no? Que no hay una noción literaria en su propuesta y que los personajes no plasman la realidad tal cual, ¿no? Cosa que es falso, ¿no? Solamente como eran muchos de estos autores que no conocían la realidad que sucedía en las provincias, así que pensaban que todo lo que había escrito Arguedas era ya pasado, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo es una novela, ¿no? Póstuma de Arguedas, ¿ya? Empieza como un diario, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Qué diferencia encontramos entre Arguedas y Ciro Alegría? Ciro Alegría tiene una narrativa más épica a diferencia de Arguedas. Arguedas tiene una narrativa más lírica, más poética. Arguedas te habla sobre el enfrentamiento entre el campesino con el gamonal. Arguedas te habla sobre la cultura andina en todo su proceso, ¿no? Eso se ve, eso se puede reflejar como diferencia. Mira, vamos a las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las características del indigenismo? ¿Qué busca el indigenismo? Revalorar la cultura andina, revalorar al campesino. ¿Qué otras características tiene el indigenismo? La lucha frontal contra el gamonalismo. ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? González Prada y Clorinda Mato de Turner. ¿Y por qué tiene una mirada paternalista? Porque ellos ven al indio como un ser indefenso, que no puede luchar por sus propios intereses. ¿Qué diferencia encontramos entre Arguedas y Ciro Alegría? O eso, ya lo hemos mencionado, ¿no? La diferencia en que Ciro es más épica, su producción literaria, y Arguedas es más poética, más lírica. La novela que cuenta la historia de los perros pastores de los campesinos peruanos y se nos presenta al mismo tiempo una visión de la lucha de esos campesinos contra la naturaleza agreste y la injusticia fue escrita por Ciro Alegría. Efectivamente, la obra se llama Los perros hambrientos. Los perros hambrientos. 5. En relación a los temas del mundo es ancho y ajeno, identifica la alternativa incorrecta. ¿Cuál sería la incorrecta? A ver, en la número 5. La respuesta, muy bien. La nostalgia por el pasado. La pregunta número 5, nostalgia por el pasado. Pregunta número 6. A ver, dice, señala los enunciados que corresponden al indigenismo. Reivindicación. Reivindica al indio desde un plano religioso y moral. ¿Verdadero o falso? Desde un plano moral.
Hablen. ¿Falso, sí o no? Muy bien. Se destaca en la narrativa a través de las novelas y cuentos. La 2, eso es verdadero. Se destaca la narrativa a través de novelas y cuentos. Hemos visto El sueño del Pongo, hemos visto también Los ríos profundos o de pronto la obra El mundo es ancho y ajeno. ¿Puede ser considerado como una vertiente del regionalismo? Sí puede. Ciro Alegría recuerda que está vinculado. Luego dice, ¿constituye una corriente cosmopolita y sugerente? No, falso. Entonces sería 2 y 3. La respuesta a la 6, la D. Bien, a ver, esta pregunta quiero que respondas sí o sí. Vamos. Esta es la pregunta de fuego. ¿Ya? Respuesta, vamos. ¿Qué respondes en la pregunta número 7? ¿Ah? Tú ya estás a un paso de ir al intermedio, así que vamos. Vamos a ver. Esperamos a los demás que nos están indicando por aquí ya los comentarios. Ya aparecen los comentarios. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Mira, el personaje Rosendo Maki está siendo descrito a través de elementos de la naturaleza, ¿sí o no? Es evidente entonces esa descripción a través de elementos de la naturaleza y por tanto, la respuesta sería la descripción del protagonista está vinculado a la naturaleza, justamente lo que ustedes han indicado en los comentarios. Efectivamente, la respuesta es la A. Muy bien, entonces están a un paso del intermedio. Y la respuesta es correcta. Bien. Esta última, ya, con esta última. Con esta nos vamos. Pregunta 8, ya, con esta nos vamos, con esta nos vamos. No vale parpadear, vamos, como dice un comentarista deportivo. Respuesta. ¿Qué se puede afirmar a través de este fragmento? En la vida del hombre y la mujer había tiempo de todo. También, pues, debía llegar el tiempo de morir. Lo deplorable era una muerte prematura que frustra, pero no la ocurrida en la ancianidad, que es una conclusión lógica. Así pensaba sintiéndose muy cerca de la tierra. Observaba que nacía, crecía y moría para volver a la tierra, para volver a la tierra. El ciclo vital del ser humano, del hombre, es volver a la tierra. Respuesta, la D. Muy bien. Los que han estado marcando, o en este caso, lo que han estado escribiendo, la alternativa. Ahora sí, con esta alegría del alma, al saber que han contestado correctamente, vamos al examen. Pueden ir a dar el examen.